Bueno, buen día hermanos. Ya mandé un poquito lo del otro día que hablábamos sobre la Torre de Babel y lo que quiero hacer ahora es un repaso para que ustedes puedan ver también a través de este pequeño video cómo es que Génesis nos cuenta desde la creación de todas las cosas, de también la creación de Adán y Eva y un repaso visual de lo que hemos leído hasta ahora. Recuerdan que ya habíamos visto de Adán y Eva, sobre Abel y Caín, eso lo vimos casi al final del año pasado. Bueno, después de este año con la cuarentena vimos todo lo que es las parábolas, pero ahora retomamos un poquito la historia para que sigamos, ¿no es cierto? Y acá en este cuadro que tenemos acá, que es como una fotito de un estudio que habla de las dispensaciones, nosotros lo vamos a usar para ver cómo sigue la historia de lo que hemos visto hasta ahora para llegar al día de hoy que quiero hablar sobre Abraham. Sí, pero es importante que ustedes vean cómo se llega. Habíamos visto de Adán y Eva, ¿no es cierto? Que habían sido creados, que Eva pecó, hizo pecar a Adán, después ellos fueron expulsados del paraíso y tuvieron a Abel y después a Caín. Recuerden que Caín pecó por tener una adoración falsa a Dios y mató a Abel, que había hecho el altar y que en realidad Abel iba a representar el primer sacrificio, ¿no es cierto? Pero también fue el primer asesinato y bueno, Abel fue muerto y en su lugar tuvieron otro hijo que se llamó Set. De la simiente esta de Set van a venir todos los que son hijos de Dios. Y de Caín vienen todas las generaciones que después hicieron perder, ¿no?, la fe en Dios y multiplicaron la tierra para que Dios se enojara. Recuerden que se llegó a tener en el punto del diluvio que todo el mundo, digamos, hacía cosas malas con respecto a Dios. Entonces sigamos la línea de Seth, que lo tenemos aquí, ¿ven? Seth tiene a Enos, después viene a Cainán, después tenemos a Malalel, Jared, Enoch. Recuerden que Enoch, cuando nos dice Génesis, que Enoch caminó con Dios, ¿sí? Pero después engendró a Matusalem. Matusalem también lo dice igual la Biblia. Y este es el que vivió 969 años. Fue la persona que más vivió sobre la tierra. Y después tuvo a Lamec y después Noé. O sea, Noé vendría a ser de toda la simiente de Set, si ustedes se dan cuenta. Sería un nieto de Matusalem. Y Noé llegó al punto tal que tuvo que construir el arca, porque todas las generaciones, salvo esta línea, creían en Dios. O sea, era nada más que Noé y su familia que creían en Dios y todo el resto estaba para destruir. Entonces en el arca, eh, por la justicia de Dios, sube Noé, Sem, Jab y Jafet, que eran los hijos, Sem, Cam y Jafet, la esposa de Noé y las esposas de los hijos, ¿no? Esas almas entraron al arca junto con todos los animales, ¿no es cierto? Y acá lo que puse yo, bueno, es toda la descendencia, ¿no? Adán y Eva, Abel y Caín, Abel muere, Set está en su lugar, tiene un hijo que se llama Cainán, y así todos los hijos hasta llegar a Noé, que tiene a Sem, Cam y Jafet, ¿sí? Y en la hoja 2 vamos a ver cómo sigue esto. Después del diluvio, Noé vuelve a poblar la tierra con sus tres hijos y cada uno con sus esposas, y viene Cam, Sem y Jafet distribuyéndose por todo el mundo, ¿se acuerdan? Ellos van a tener hijos y así es como se van a poblar y de ahí es donde van a venir todas las razas, ¿sí? Miren esto, Cam tiene a Cush, Misraim, Fut y Canaán, ¿sí? Todas estas personas, ¿sí? ¿Se acuerdan que tenían una misma lengua? Pero eran diferentes porque, digamos, genéticamente se fueron despertando, digamos, las diferencias, los negros, la raza amarilla, no sé, diferentes formas como conocemos hoy en día. Y los de Sem son más que nada los que vienen de Asiria, los semíticos serían todo lo que es en el centro del planeta, ¿no? Están Elan, Asur, Arfaxad, Lub, Aram, todos hijos de Sem, que después van a ver que son los antecesores de los persas, los caldeos, los asirios, los armenios, los sirios, todos los que de esta línea estaban habitando siempre en el centro de la tierra. Los de Cam son los que van a habitar en África y Arabia,
¿sí? Imagínense que de ahí vienen los etíopes, los egipcios, la raza, digamos, más de Arabia, ¿sí? Y Jafet, el último, está Gomer, Magog, Javán, Tubal, todos esos son las cabezas de familia de lo que, por ejemplo, van a ser los galos, los germánicos, los rusos, ¿sí? Los medos, toda la parte ibérica de España, los griegos, que es Javán, los romanos, los tracios, Magog es todo lo que es la parte de Asia del Norte, vienen los chinos y los japoneses de acá, ¿no? Todo esto son las generaciones que se van a ir poblando en la Tierra, ¿no? Y van a ir a Asia y a parte de Europa, ¿sí? Estos vienen de Jafet. Recuerden entonces en la clase pasada que todas estas personas que tenían aquí un solo nombre, una sola lengua, perdón, querían hacer un nombre para que eh, llegaran al cielo, ¿no? ¿Se acuerdan de la Torre de Babel? Bueno, la hemos estudiado, que Dios dice que descendamos, allí confundamos sus lenguas, y de ahí los esparce, ¿no? Y ahí empiezan a hablar cada uno en su idioma. Y se empiezan a juntar por las familias, ¿no es cierto? Y Sem continúa, ¿sí? La línea semítica, y lo que vamos a estudiar hoy es justamente, si lo vemos acá, eh, lo que dice en Génesis capítulo 11, y entonces ya hemos leído todo lo que era Babel, pero ahora nos van a decir las generaciones de Sem, o sea, nos van a contar acá la Biblia todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿Ven? Miren, estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad, 2 años después del diluvio. O sea, nos pone acá, ¿sí? Voy a hacer un zoom para que lo puedan ver bien. ¿Ves? Sem engendra a Arfaxad, ¿sí? Y se concentra en esa línea de los hijos. Y Arfaxad vivió 30 años, perdón, 35 y engendró a Sala. Después de Sala engendró hijos e hijas y engendró a Eber, ¿sí? Después de Eber, que vivió también, engendró hijas e hijas, engendra a Peleg. Después este hijo, Peleg, vive 430 años, engendra hijos e hijas y engendra a Reú. De Reú viene Serú, de Serú viene Nachor, Nachor viene Tare y de Tare engendra a Abraham. ¿Ven? Como muestra la línea semítica hasta llegar a Abraham, ¿sí? Y pasaron todas estas generaciones hasta llegar a Abraham. Y para todo esto, acá en el medio es donde nos habla de que pasa el tiempo de la Torre de Babel y que se van cada uno a sus lugares, pero la línea de Abraham se queda en Ur, en los caldeos, digamos. Se quedan en ese lugar físico, que sería lo que es Asiria hoy. Y entonces eso nos da para poder empezar a hablar la clase de hoy, que es que Abraham va a ser el escogido de Dios, ¿sí? Para que haya un testimonio en la tierra, ¿sí? Porque el verdadero Dios, digamos, la creencia de un verdadero Dios ya se estaba perdiendo, ya había un montón de pensamientos humanos, y Dios necesitaba mantener el testimonio en la humanidad. Por lo tanto, lo que hace es hacer un llamamiento y le promete a Abraham que si sale de su tierra y de su parentela, Dios le iba a dar una nación grande, ¿no es cierto? Y eso es lo que termina, digamos, esta parte. Y lo que vamos a repasar es que el estudio este lo que hace es hablar de dispensaciones. La primera dispensación fue la de la inocencia porque Adán y Eva no conocían lo que era el pecado. Cuando pecan, se empieza a vivir la otra dispensación, que es la conciencia, es decir, ya sabemos lo que es el bien y el mal, y necesitamos un Salvador. Cuando llega el diluvio, se rompe la segunda dispensación y pasamos a la tercera, que es del gobierno humano, porque recuerden lo que habíamos hablado, de que había personas, como bueno, acá creo que no está, pero habíamos hablado de una persona que había empezado a fortificar, ¿sí?
ciudades y había tenido, digamos, la idea de ser un déspota, ¿sí? En la tierra de Sinar, ¿se acuerdan que habíamos visto eso la clase pasada? Y que de ahí se fortaleció tanto hasta llegar a Babel. Entonces, lo que Dios quiere hacer ahora es crear un pueblo, ¿sí? Que no tenga ninguna de esta descendencia humana ni tenía tampoco los pensamientos humanos. Entonces tenía que llamar a Abraham. Pero Abraham estaba influenciado por todo lo que era la parte de los caldeos y los asirios. ¿Sí? Ya tenían un montón de dioses y un montón de amuletos, etcétera, y Dios tenía que llamarlo. Entonces nos dice que estas son las generaciones y tomó Abraham de Nachor para sí mujeres y tuvo una esposa que se llamó Sarai, ¿sí? Y después tuvo hijos e hijas. Entonces, Abraham y Nachor lo que hicieron fue también, bueno, Sarai era estéril y no tenía hijos, decía, y quería formar su familia. Y vamos a ver aquí en el capítulo 12, cuando es el llamado de Abraham. Dicen, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y bendecirte y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Entonces lo que le promete es hacer un pueblo y que es de ese pueblo tenía que venir el Salvador del mundo, el Mesías. Pero recuerden, como decía Abraham, tenía que tener un hijo, pero su esposa era estéril. Entonces era el hijo de la promesa. Eso es lo que vamos a ver después, más adelante, de cómo también Dios tiene que ir forjando la fe de Abraham. Porque Abraham, imagínense, sabiendo esto, le tuvo que creer a Dios. Y Abraham lo que fue haciendo es obedeciendo a Dios, pero a veces en parte, porque le dijo Dios que se tenía que ir de su tierra y de su parentela, pero él se fue de la tierra y se llevó la parentela, porque nos dice así el versículo 4, que se fue con Lot, ¿sí? Y dice que era Abraham de edad de 65 años cuando salió de Aram, que queda en los caldeos, ¿no? En la ciudad de Ur. Ahí es donde sale él y se va para la parte donde Dios le dice que es donde está el pueblo de Israel hoy, ¿no es cierto? Esa era la tierra prometida. Y entonces también se va con su padre, y entonces llegan por la tierra a un lugar que se llamaba Siquem, hasta el valle de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Es decir, eran los descendientes los hijos de Noé, en este caso del Cam, ¿sí? Acuérdense también que ahí venía Canaán, si ustedes ven el cananeo, ¿sí? Estaba habitando esa tierra. Y estos pueblos que están acá, por lo general, van a ser enemigos del pueblo de Israel, ¿sí? Van a ser tremendamente. Porque si ustedes después leen por su cuenta, van a ver cómo salen todos pueblos que hacen cosas terribles, ¿no? Idólatras y que hacían cosas terribles para con Dios, ¿no? En la parte moral. Y después vuelve a repetir Dios unas palabras para Abraham y le dijo que tu simiente iba a heredar toda esta tierra, y edificó un altar allí a Jehová porque le había parecido a Jehová. Y acá empezamos a ver cómo Abraham empieza a entender el verdadero camino para llegarse a Dios. Un altar. ¿Por qué un altar? No tenía amuletos ni cosas raras de otras religiones, sino que se enfoca a lo que había escuchado de sus padres. Por eso es tan importante enseñar a nuestros hijos todo lo que aprendemos, porque si ustedes se dan cuenta, viene de la línea de Sem, y Sem había vivido todo. Ven como en esta línea es una línea directa hacia el conocimiento a Abraham, ¿sí? Aquí, en este caso, de esta línea semítica, vendría Abraham, ¿sí? Y él aprendió de lo que le contaron sus padres, sus abuelos, sus tatarabuelos. Por eso es importante que viva mucho, mucho tiempo
las personas en la antigüedad porque iban a la transmisión oral, no había libros para dejárselos, ¿no es cierto? Y entonces vamos a ver la clase que viene ya, porque ya vamos a cortar hasta aquí, cómo Dios va forjando las experiencias de Abraham para que su fe vaya creciendo. Porque vemos que lo obedecía, Dios él amaba a Dios, pero tenía que corregir un montón de cosas, así como nosotros. Es una enseñanza para nosotros que sabemos, tenemos la Biblia, tenemos la verdad, pero a veces nos cuesta encontrar las respuestas en el día a día, en nuestro camino, y nos equivocamos, ¿no es cierto? A veces en las decisiones que tomamos. Entonces, esa es una lección para nosotros de cómo Abraham no obedeció al principio el 100%, ¿no? A pesar de que después vamos a ver por qué es llamado el héroe de la fe. Pero para nosotros, hermanos, que esta mañana aprendamos a entender que no hay nada librado al azar, que Dios, así como nosotros festejamos en el aniversario, ¿no? Que pudimos ver un poco de historia, de cómo el Señor fue llamando a siervos, cómo fue uniendo familias, cómo se pudieron asentar en caseros, cómo creció la obra allí, cómo Dios bendijo la cantidad de chicos que escucharon el Evangelio, todos los siervos que dieron sus vidas, su dinero, sus posesiones para que la obra creciera y nos llegó hasta el día de hoy y lo mantenemos. Entonces es como Abraham, ¿no? Que él también recibió de sus mayores todas las cosas y en vez de hacer su vida y no creer, escuchó al llamado y tuvo que dejar su tierra, sus cosas para servir al Señor. Así que hermanos, espero que les haya gustado esta lección, que es un poco más audiovisual, y el domingo que viene seguiremos con la línea para seguir aprendiendo más sobre Abraham y su descendencia. Que el Señor nos bendiga.